Joaquín El Chapo Guzmán, el cabecilla del cártel de Sinaloa, escapó por segunda vez. La principal razón por la que se encarcela a los delincuentes es para disuadirles de delinquir. Sin embargo, ¿qué ocurre cuando los delincuentes llevan sus métodos criminales a la cárcel? Pues bien, hoy, esa va a ser la fuente de nuestro entretenimiento. Estos delincuentes siguen siendo capaces de cometer aún más delitos mientras están encarcelados, y en prisión no faltan vídeos escalofriantes. Así que, en este vídeo, te presento escalofriantes vídeos grabados en prisión que se han hecho virales. El Chapo. Este es el momento en que Joaquín El Chapo Guzmán hace que el gobierno mexicano mirara ridículo, paseando arriba y abajo en su celda, esperando tranquilamente. El Chapo, el infame capo de la droga y líder del cártel de Sinaloa, orquestó una fuga meticulosamente planeada que dejó al mundo asombrado, dentro de los impenetrables muros de la prisión federal del Altiplano. El Chapo, cuyo verdadero nombre es Joaquín Guzmán Loera, era el líder del infame cártel de Sinaloa, una de las organizaciones de narcotraficantes más poderosas y despiadadas del mundo. Con su férreo control del tráfico de drogas, el Chapo se convirtió en una leyenda, temido por sus enemigos y venerado por sus seguidores. En febrero de 2014, tras años eludiendo su captura, el reinado de El Chapo llegó a su fin. Las autoridades mexicanas, con la ayuda de la Agencia Antidroga de Estados Unidos, DEA, lo detuvieron finalmente en la ciudad costera de Mazatlán. La detención fue una gran victoria en la guerra contra las drogas, y parecía que los días de El Chapo, orquestando operaciones criminales, habían terminado. El Chapo fue trasladado rápidamente a la prisión federal del Altiplano, un centro de máxima seguridad diseñado para recluir a los delincuentes más peligrosos. La prisión estaba equipada con sistemas de vigilancia de última generación, guardias armados y diversas medidas de seguridad para evitar cualquier intento de fuga. Se creía que el reino del terror de El Chapo había llegado por fin a su fin, pero poco sabían las autoridades que el imperio de El Chapo estaba lejos de desmoronarse. Tras los muros de la prisión, sus leales socios ya estaban urdiendo un plan para liberarlo. Sabían que escapar de la prisión federal del Altiplano no sería fácil, pero estaban decididos a conseguirlo a cualquier precio. Los socios de El Chapo se embarcaron en la audaz misión de cavar un túnel secreto que condujera directamente a su celda. Con una planificación meticulosa y la ayuda de ingenieros cualificados, empezaron a excavar un túnel en las profundidades de la prisión. El túnel era una maravilla de la ingeniería, equipado con sistemas de ventilación, iluminación e incluso una motocicleta sobre raíles para transportar a El Chapo a la libertad. A medida que el túnel iba tomando forma, los socios de El Chapo trabajaban sin descanso, día y noche, para garantizar su éxito. Sabían que el tiempo era esencial, ya que cada día que pasaba aumentaba el riesgo de que se descubriera su plan. La presión era inmensa, pero su lealtad a El Chapo y su determinación de desafiar a las autoridades alimentaron sus esfuerzos. Se afirma que la existencia del túnel era de sobra conocida y que se sobornó a las autoridades de la prisión para que hicieran la vista gorda. Los informes sugieren que durante la construcción del túnel se utilizaron herramientas eléctricas y maquinaria ruidosa, lo que provocó quejas de los presos por las actividades ruidosas en los días previos a la fuga. El túnel, de más de 1,5 kilómetros de longitud, era una maravilla de la ingeniería. Estaba equipado con sistemas de ventilación, iluminación e incluso una motocicleta sobre raíles para transportar a El Chapo rápidamente por el pasadizo subterráneo. Y entonces, en una noche sin luna, se preparó el escenario. El Chapo, con nervios de acero, hizo su movimiento. Con la precisión de un genio, navegó por el oscuro y estrecho túnel, acercándose a su libertad a cada paso. Y así como así, El Chapo emergió de las profundidades de la tierra, un hombre libre una vez más. La audacia de su huida dejó al mundo conmocionado y a las autoridades luchando por capturar al escurridizo capo de la droga. Sus cómplices estaban estratégicamente situados en la obra, facilitando su traslado a su escondite secreto. Las acusaciones apuntan a que repartió hasta $50 millones en sobornos para garantizar el éxito de su huida. Posteriormente, 22 de los 31 empleados de la prisión fueron detenidos e interrogados. Los expertos afirman que la complicidad de algunos funcionarios de prisiones fue crucial para la ejecución de un plan tan elaborado. Los guardias tardaron al menos media hora en percatarse de la ausencia de El Chapo en su celda, lo que hizo saltar la alarma. La fuga de El Chapo ha quedado grabada en la historia como una de las más audaces y meticulosamente orquestadas jamás vistas. Constituye un testimonio de la inquebrantable determinación de un hombre y de lo extraordinariamente lejos que estaba dispuesto a llegar para eludir la acción de la justicia.
Danilo Cavalcante. En el corazón de Pensilvania, una audaz fuga se desarrolla dentro de los muros de una prisión de alta seguridad, desafiando todos los pronósticos y dejando a las autoridades estupefactas. Este apasionante relato se adentra en los estremecedores acontecimientos que rodearon la audaz fuga de un recluso. Todo ello mientras era seguido de cerca por una atenta cámara de vigilancia. Danilo Cavalcante logró escabullirse entre las grietas del sistema, eludiendo su captura y provocando una conmoción en el sistema de justicia penal. Danilo Cavalcante, ciudadano brasileño con un pasado problemático, ya había huido de las autoridades brasileñas por su presunta implicación en un tiroteo mortal. Sin embargo, sus actividades delictivas no acabaron ahí. En 2021 fue detenido por el brutal asesinato de su exnovia, Deborah Brandão, y condenado a cadena perpetua sin libertad condicional. Pero aquel fatídico 31 de agosto de 2023, pocos días después de su condena, Cavalcante protagonizó una audaz fuga que conmocionó al sistema penitenciario y a todo el país. Utilizando un método que recordaba a la fuga de un recluso anterior, se introdujo hábilmente entre dos muros del patio de ejercicios, subiendo hasta el tejado y maniobrando alrededor de la alambrada. No sabía que cada paso de su audaz fuga estaba siendo captado por las cámaras de vigilancia de la prisión. Cuando se difundió la noticia de la fuga de Cavalcante, se inició una persecución masiva en la que participaron las fuerzas del orden locales, estatales y federales. La búsqueda duró 14 días y abarcó toda la zona del condado de Chester, cautivando la atención de los medios de comunicación y del público por igual. Se multiplicaron los avistamientos y las pistas, lo que aumentó las esperanzas de una rápida captura. Durante este tiempo, se instó a la población a permanecer alerta y a comunicar cualquier avistamiento o información que pudiera conducir a su captura. Los ciudadanos preocupados daban muchas pistas, cada una de ellas un avance potencial en la búsqueda de este peligroso delincuente. Los helicópteros sobrevolaban la zona, escaneando el paisaje con tecnología de imagen térmica, mientras que las unidades terrestres peinaban meticulosamente barrios, zonas boscosas y edificios abandonados. La intensidad de la persecución era palpable, ya que las fuerzas del orden de los organismos locales, estatales y federales trabajaban incansablemente para volver a detener a Cavalcante. El perímetro de búsqueda cambiaba y se estrechaba a medida que se investigaban posibles avistamientos y pistas. Los residentes estaban en vilo, cerrando puertas y ventanas por temor a que Cavalcante pudiera estar al acecho. Los colegios de la zona cerraron y la comunidad se movilizó, unida en su determinación de ayudar a las fuerzas del orden en su persecución. Los días se convirtieron en noches y la presión aumentó. La recompensa por información que condujera a la captura de Cavalcante aumentó de $10,000 a $20,000, lo que incentivó aún más a los ciudadanos a dar pistas cruciales. La cobertura mediática se intensificó, con titulares que captaban la atención de la nación y mantenían la historia en el primer plano de la mente de todos. Entonces se produjo un gran avance. El 9 de septiembre, Cavalcante parecía haber atravesado el perímetro de búsqueda en Longwood Gardens. Un timbre de video Ring lo captó en el porche de la casa de un antiguo compañero de trabajo en East Pikeland Township, a casi 32 kilómetros al noreste de la zona de búsqueda original. Este avistamiento proporcionó un rayo de esperanza e impulsó a las fuerzas del orden a redoblar sus esfuerzos. La persecución alcanzó su punto culminante la mañana del 13 de septiembre. Un avión de la DEA, equipado con tecnología de imagen térmica, localizó a Cavalcante en el bosque, oculto a plena vista. Al salir el sol, las fuerzas del orden se acercaron, dispuestas a detener de una vez por todas a este escurridizo fugitivo. Aproximadamente a las 8:00 horas, descubrieron a Cavalcante durmiendo, inconsciente de la inminente captura que le esperaba. Intentó huir, pero un belga malinois, adiestrado por la policía y llamado Yoda, lo sometió rápidamente, mordiéndole en la cabeza y reteniéndolo hasta que llegaron los agentes. El país respiró aliviado al ver que Cavalcante volvía a estar detenido. La captura de Danilo Cavalcante marcó el final de una apasionante persecución que había cautivado a la nación. Fue un testimonio de los incansables esfuerzos y la colaboración de las fuerzas del orden, que habían trabajado sin descanso para garantizar la seguridad de la comunidad. Comida al aire libre en una cárcel de Oklahoma. En esta reveladora grabación, 3 reclusos retransmiten en Facebook Live cómo cocinan y parecen fumar un porro dentro de su celda. Este increíble suceso ha captado la atención del público,
arrojando luz sobre los problemas de seguridad y las actividades ilegales dentro del sistema penitenciario. El vídeo, que se emitió en directo en Facebook en mayo, no sorprendió ni a los funcionarios de prisiones. Comienza con 3 reclusos, Artis Dixon, Quanterell Ellison y Hashim Coleman, reunidos en el interior de su celda. Parecen estar de buen humor, listos para embarcarse en una aventura culinaria poco convencional. Mientras la cámara recorre la celda, vemos parrillas improvisadas con llamas bailando bajo ellas. Los reclusos no solo cocinan, sino que también realizan actividades estrictamente prohibidas en una celda. Uno de ellos exclama con orgullo: ¿ves eso? Así es como hacemos esto, improperio, en el condado. Pero la cosa no acaba ahí. Cuando la cámara se acerca, vemos algo aún más chocante. Los presos no solo están cocinando, sino que también parecen fumarse un porro. Verlos consumir sustancias ilegales dentro de la celda no deja de ser asombroso. Uno de los reclusos incluso amenaza a alguien fuera de cámara, diciendo: Tú eres un improperio. Te cogeremos cuando no estén contigo. Las imágenes de vídeo son un testimonio de la audacia y el desprecio por las normas que muestran estos reclusos. Plantea serias dudas sobre la eficacia de las medidas de seguridad de la cárcel del condado de Oklahoma. ¿Cómo pudieron conseguir el material y las sustancias necesarias? ¿Y cómo consiguieron llevar a cabo esta comida al aire libre sin ser detectados? El carácter impactante de este vídeo no ha pasado desapercibido para las autoridades. Artis Dixon, uno de los reclusos que aparecen en la grabación, ha sido detenido y acusado de 2 cargos de posesión de contrabando por un recluso. Pero este incidente es solo la punta del iceberg. Ha arrojado luz sobre un problema mucho mayor dentro de la cárcel del condado de Oklahoma. Apenas 2 meses antes, un agente que trabajaba para la Autoridad de Justicia Penal del condado de Oklahoma empezó a investigar el contrabando de drogas y teléfonos móviles dentro del centro. Durante un registro rutinario de celdas el 5 de marzo, las autoridades hicieron un descubrimiento sorprendente. Encontraron 23 teléfonos móviles, 243 gramos de marihuana, 476 gramos de tabaco, una jeringuilla usada, 2 trozos de metal con bordes afilados, varios paquetes de tarjetas SIM y otros artículos diversos. La magnitud del contrabando incautado es realmente alarmante. Como resultado de la investigación, 3 reclusos, Kevin Folks, Preston Ray Barnard y Glenn Paul Marshall, fueron acusados en relación con la operación de contrabando. Pero no fueron los únicos implicados. Jeremy Thomas Haggard, Isaiah Diamal Jenkins y Dominic Branson Bacalou también se enfrentan a cargos por ayudar a los reclusos a introducir estos artículos en la prisión. El nivel de coordinación y organización necesario para llevar a cabo este tipo de operaciones es alucinante. Plantea serias dudas sobre los protocolos de seguridad vigentes y la posible implicación de otras personas del sistema penitenciario. Diputada Lillian Jiménez. La ayudante del sheriff Lillian Jiménez se encontró en una situación aterradora cuando la atrajeron a la cárcel y la asfixiaron. Este desgarrador incidente tuvo lugar en el centro de detención del condado de Hillsborough, en Florida, donde más de una docena de reclusas entraron en acción para salvar a la valiente agente del orden. La ayudante Jiménez estaba de pie junto a la puerta del aseo, sin percatarse del peligro que la acechaba. De repente, fue atacada por otro recluso, que utilizó una funda de almohada retorcida y un peine afilado en un intento de inmovilizarla. Sin embargo, la grave situación se convirtió rápidamente en una extraordinaria misión de rescate, ya que otras reclusas acudieron en ayuda de la ayudante Jiménez. La ayudante Jiménez, miembro respetado de la oficina del sheriff del condado de Hillsborough, había dedicado su carrera a mantener el orden entre los muros del centro de detención. Poco podía imaginar que su compromiso con la justicia la pondría en el punto de mira de un peligroso y desesperado grupo de reclusos. Todo empezó con 2 reclusas, Bridget Harvey y April Colvin, que llevaban semanas tramando su fuga. Harvey, una reclusa de 42 años, no era ajena al sistema de justicia penal, con antecedentes por drogas y allanamiento de morada. Colvin, de 37 años, se enfrentaba a cargos de robo, resistencia a un agente sin violencia y posesión de drogas. Según un informe de la detención, un compañero de prisión reveló que Harvey y Colvin habían estado discutiendo sus planes en secreto. Su estrategia era astuta y calculada, diseñada para explotar cualquier punto débil del sistema. Colvin debía fingir dolor y entrar en el baño poco antes de la 1 de la madrugada, creando una distracción. Esto proporcionaría la oportunidad perfecta para que Harvey lanzara un ataque sorpresa contra el ayudante del sheriff Jiménez. En la madrugada del 7 de junio,
Cuando el ayudante Jiménez estaba en la puerta del baño, Harvey aprovechó el momento. Con una funda de almohada retorcida en la mano, se acercó rápidamente a la ayudante por detrás y se la puso alrededor del cuello para intentar someterla. Pero la ayudante Jiménez, una agente experimentada, se defendió con todas sus fuerzas. La lucha fue intensa, con ambas mujeres enzarzadas en una batalla a vida o muerte. Harvey, decidida a escapar, también blandió un peine afilado, un arma improvisada que había fabricado con un peine masticado. Sin embargo, en el caos del momento, el peine cayó al suelo, dejando al ayudante del sheriff Jiménez con un rayo de esperanza. Mientras se producía el forcejeo, otra reclusa, Mary Jean, cruzó casualmente el pasillo. Se dio cuenta de la conmoción e inmediatamente entró en acción, corriendo al cuarto de baño para ayudar al ayudante del sheriff Jiménez. En cuestión de segundos, más de una docena de reclusas siguieron su ejemplo, formando un frente unido para salvar a su compañero. La escena fue caótica, con las reclusas apartando a Harvey de la agente Jiménez y quitándole la funda de almohada del cuello. Su valentía y rapidez de reacción impidieron que se desencadenara una tragedia. Fue un testimonio de la resistencia y la humanidad que pueden encontrarse incluso dentro de los confines de una cárcel. La mañana terminó con Bridget Harvey y April Colvin, junto con otras 2 reclusas anónimas en régimen de aislamiento. La ayudante Jiménez, aunque conmocionada, sobrevivió a la terrible experiencia con heridas leves en el cuello y la garganta. Fue trasladada inmediatamente a un hospital de Tampa para recibir tratamiento médico. Terry Whitehead. El exfuncionario del Departamento Correccional Metropolitano de Louisville, David M. Schwartz, de 48 años, ha admitido haber propinado un puñetazo en la cara a Whitehead cuando estaba esposado y no suponía ninguna amenaza. La agresión tuvo lugar en una celda de detención, después de que Whitehead fuera trasladado desde su dormitorio, donde Schwartz ya le había propinado varios puñetazos. La grabación de la cámara corporal, activada accidentalmente por otro agente, captó parte de la agresión. Este incidente ha desatado la indignación y ha suscitado interrogantes sobre la brutalidad policial y la necesidad de exigir responsabilidades. La grabación de la cámara corporal, que captó la agresión a Terry Whitehead, ofrece una visión escalofriante del abuso de poder dentro del Departamento Correccional de la Policía Metropolitana de Louisville. Aquel fatídico día de abril de 2018, Whitehead se encontró a merced del exfuncionario de prisiones David M. Schwartz, un hombre encargado de hacer cumplir la ley y garantizar la seguridad de los reclusos. Al comenzar el vídeo, vemos a Whitehead sentado en una celda de la cárcel, explicando tranquilamente a los oficiales por qué encontraron papel higiénico cubriendo la ventana de su celda durante los controles de seguridad rutinarios. Poco podía imaginar que esta conversación aparentemente inocua se convertiría rápidamente en un brutal acto de violencia. Un agente no identificado que lleva una cámara corporal se acerca a Whitehead y cuestiona sus acciones. Whitehead mantiene su inocencia, afirmando que simplemente estaba usando el baño. Pero el agente Schwartz, que se encuentra a escasos centímetros, se muestra cada vez más agitado. Retira su mano derecha, preparada para golpear. En un alarde de brutalidad, Schwartz golpea a Whitehead en la cara, a pesar de que tiene las manos esposadas a la espalda y no supone ninguna amenaza. La fuerza del golpe hace retroceder a Whitehead, cuyo cuerpo se protege instintivamente de cualquier daño. El dolor y la confusión son evidentes en su rostro, mientras suplica a Schwartz, recordándole que nunca ha causado ningún problema. Pero el violento arrebato de Schwartz no termina ahí. Sale de la celda, golpeando la puerta metálica contra la pared, en un arrebato de ira. La grabación de la cámara corporal, aunque solo capta una parte de la agresión, proporciona pruebas innegables del uso excesivo de la fuerza contra Whitehead. Es un duro recordatorio de que quienes ocupan puestos de autoridad a veces pueden abusar de su poder, causando daños irreparables a las mismas personas a las que deben proteger. Las lesiones de Whitehead son un relato desgarrador de la brutalidad que padeció. Contusiones, hinchazón y pérdida del conocimiento fueron algunas de las consecuencias inmediatas de los continuos golpes que recibió en la cara y la cabeza. Solo después de perder el conocimiento, Whitehead fue trasladado al hospital de la Universidad de Louisville, donde recibió tratamiento médico por las lesiones que le habían infligido. La agresión a Terry Whitehead es una clara violación de sus derechos civiles y una traición a la confianza del público. Los funcionarios de prisiones han jurado cumplir y defender las leyes de nuestra nación, garantizando la seguridad y el bienestar de los reclusos a su cargo. Sin embargo, en este caso, las acciones de Schwartz no solo violaron los derechos de Whitehead, sino que también pusieron al descubierto una cultura de violencia y encubrimiento
profundamente arraigada en el Departamento Correccional Metropolitano de Louisville. Donna K. Gentry, sargento del Departamento Correccional Metropolitano de Louisville en aquel momento, desempeñó un papel clave en el encubrimiento. Tras la paliza, presentó un informe de incidente en el que acusaba falsamente a Whitehead de cargar contra Schwartz, escupirle y golpearle la cara. Gentry llegó a afirmar que había advertido a Whitehead antes de rociarle con gas pimienta. Sin embargo, las grabaciones de la cámara corporal contradecían estas afirmaciones, dejando al descubierto la falsificación de los hechos. En una copia del falso informe de incidentes de Gentry, obtenido por Newsweek, describía a Whitehead como combativo y en continua lucha. Estas declaraciones falsas eran un intento desesperado de justificar el uso excesivo de la fuerza contra Whitehead y proteger a los agentes implicados. Devan Edwards, otro exfuncionario de prisiones nombrado en la demanda civil de Whitehead, también desempeñó un papel en el encubrimiento. Siguiendo las órdenes de Gentry, Edwards reiteró la falsa descripción de los hechos que ella había hecho en su propio informe complementario. La acusación reveló que los dos agentes conspiraron para cambiar la redacción, de modo que los investigadores no se percataran de que había copiado de ella. Este esfuerzo coordinado para engañar a los investigadores pone aún más de relieve el alcance del encubrimiento. David Schwartz, el principal agresor en la agresión, llevó su papel en el encubrimiento aún más lejos. Presentó una citación contra Whitehead por delito grave de agresión en tercer grado, un cargo que conlleva una posible pena de prisión de 5 años y un mínimo obligatorio de 1 año en Kentucky. Con ello, Schwartz intentaba echar la culpa a Whitehead, victimizándolo aún más y negándole justicia. Sin embargo, la verdad no pudo ocultarse. Las grabaciones de las cámaras corporales, a pesar de los intentos de los agentes por evitar la activación de sus cámaras, registraron inadvertidamente parte de la agresión en la celda de detención. Esta prueba crucial se convirtió en la piedra angular del posterior proceso judicial. Schwartz y Gentry fueron acusados y se declararon culpables de su participación en el encubrimiento. Schwartz se enfrentaba a cargos penales que podían acarrearle una pena de prisión de hasta 50 años, mientras que Gentry se enfrentaba a una pena máxima de 20 años. Sus declaraciones de culpabilidad, aunque ofrecen cierto nivel de responsabilidad, no pueden deshacer el trauma físico y emocional infligido a Terry Whitehead. Disturbios en el centro de detención del condado de Sandoval. En los tranquilos confines del centro de detención del condado de Sandoval se estaban gestando tensiones aquel fatídico día. Todo empezó cuando un guardia dio una orden rutinaria para que 9 presos regresaran a sus celdas. Nadie sabía que esta orden aparentemente ordinaria encendería una chispa de rebelión que pronto envolvería a todo el centro. Mientras las palabras del guardia flotaban en el aire, los presos se mantuvieron firmes y se negaron a acatarlas. Su desafío provocó una conmoción en todo el centro, dejando perplejos al guardia y a los demás reclusos. ¿Qué podía haber provocado un acto de resistencia tan audaz? Los guardias, al darse cuenta de que la situación iba en aumento, tomaron una decisión que resultaría decisiva. Decidieron abandonar la zona, con la esperanza de que los presos reconsideraran su postura en su ausencia. Pero no sabían que esto solo envalentonaría aún más a los prisioneros. Abandonados a su suerte, los 9 reclusos aprovecharon la oportunidad para hacerse oír. Rápidamente entraron en acción y bloquearon la puerta de su bloque de celdas, impidiendo cualquier intento de recuperar el control. El ambiente en el centro de detención se volvió cada vez más tenso a medida que los presos reforzaban su posición. Para aumentar el caos, los presos recurrieron a tácticas poco convencionales. Vertieron agua jabonosa en el suelo, creando un entorno traicionero y resbaladizo. Esto no solo dificultó cualquier intento de acercarse a ellos, sino que también sirvió como gesto simbólico de su desafío. A medida que aumentaba la tensión, los presos también intensificaron sus acciones. Empezaron a arrojar objetos, incluido un microondas, contra la puerta, creando una cacofonía de ruidos estrepitosos que resonaron por todo el centro. Su determinación de resistirse a la autoridad era evidente, y la situación se estaba descontrolando. Pocos sabían que su rebelión iba a ser respondida con una fuerza abrumadora. La administración de la cárcel, consciente de la gravedad de la situación, llamó a un grupo especial para recuperar el control. El escenario estaba preparado para un enfrentamiento que pasaría a la infamia. Con los presos atrincherados detrás de la puerta, armados con armas improvisadas, el grupo especial sabía que tenía que actuar con rapidez y decisión. No podían permitirse subestimar el peligro potencial que suponían los presos amotinados. En un movimiento calculado, el grupo especial desplegó explosivos de iluminación, creando un efecto cegador y desorientador.
Los estruendosos golpes y los brillantes destellos aturdieron momentáneamente a los reclusos, proporcionando una oportunidad crucial para que el grupo operativo se impusiera. En medio del caos, los miembros del grupo operativo entraron rápidamente y detuvieron a los 9 reclusos uno por uno. Su entrenamiento y coordinación se pusieron a prueba al sortear el suelo resbaladizo y esquivar los proyectiles lanzados por los reclusos. El enfrentamiento entre el grupo operativo y los prisioneros fue intenso, con ambos bandos ferozmente decididos a lograr sus objetivos. La lucha por el control del centro de detención se desarrolló en una serie de momentos angustiosos, captados por las cámaras para que el mundo fuera testigo. A pesar de la resistencia inicial de los reclusos, la superioridad numérica y de entrenamiento del grupo especial acabó por imponerse. Uno a uno, los presos amotinados fueron sometidos y controlados. Los presos, antes desafiantes, se encontraron ahora a merced de las mismas autoridades a las que habían desafiado. Matthew Trevino. En un espeluznante incidente ocurrido en la cárcel del condado de Pasco, en Florida, el tiroteo contra Matthew Trevino fue grabado por las cámaras, revelando un inquietante uso de la fuerza por parte de las fuerzas del orden. Matthew Trevino, un recluso de 29 años que padecía problemas de salud mental, estaba sufriendo un episodio esquizofrénico cuando el cabo Robert Haas le disparó una ráfaga nova con una escopeta del calibre 12. El incidente, grabado en vídeo por otro agente, se ha convertido desde entonces en el centro de una demanda de derechos civiles contra la oficina del sheriff del condado de Pasco. Cuando comienza el vídeo, vemos a Matthew Trevino, un recluso de 29 años de la cárcel del condado de Pasco, en Florida, de pie dentro de su celda. Es agosto de 2015, y Trevino está en medio de un episodio esquizofrénico, sus problemas de salud mental evidentes en su comportamiento errático. Ese mismo día, Trevino había ingresado en la celda por una infracción de la libertad condicional. Sin embargo, las tensiones aumentaron cuando los agentes le ordenaron que introdujera las manos por una ranura de la parte delantera de la puerta para esposarlo. En lugar de obedecer, Trevino mostró desafiantemente sus genitales a los agentes y empezó a gritar incoherencias. La situación dio un giro drástico cuando Trevino, de pie contra la puerta, dio un paso atrás. Fue en ese momento cuando el cabo Robert Haas, armado con una escopeta del calibre 12, cargada con una bala nova, vio lo que creía que era una oportunidad. Sin dudarlo, Haas disparó directamente contra Trevino, que se encontraba a escasos centímetros de la puerta. Las impactantes imágenes de vídeo grabadas por otro ayudante del sheriff muestran claramente el uso innecesario de la fuerza por parte de Haas. El abogado de Trevino, Mark Rankin, ha condenado la actuación de los agentes, subrayando que ninguna situación de emergencia justificaba tal nivel de fuerza. Las imágenes de vídeo del incidente se hicieron rápidamente virales, atrayendo la atención e indignación generalizadas. Matthew Trevino, la víctima del tiroteo, sobrevivió, pero sufrió heridas graves por el impacto de la bala. Tras el incidente, Trevino interpuso una demanda de derechos civiles contra la oficina del sheriff del condado de Pasco, alegando uso excesivo de la fuerza y violación de sus derechos constitucionales. Las imágenes de vídeo, grabadas por otro ayudante del sheriff, se convirtieron en una prueba crucial en el caso, poniendo de relieve las acciones injustificables del cabo Robert Haas. Expertos juristas se pronunciaron sobre el asunto, cuestionando la necesidad y proporcionalidad de la fuerza empleada por Haas. El fabricante del proyectil no letal, Lightfield Ammunition, también declaró que los proyectiles Nova nunca fueron concebidos para ser disparados directamente contra las personas, ya que podrían causar lesiones graves o incluso la muerte. La demanda contra la oficina del sheriff del condado de Pasco puso de manifiesto la necesidad de mejorar la formación y los protocolos cuando se trata de reclusos con problemas de salud mental. También planteó cuestiones más amplias sobre la responsabilidad de los agentes del orden y la protección de los derechos de los reclusos. Curtis Williams. Curtis Williams, un recluso, fue grabado por las cámaras agrediendo al funcionario de prisiones Daniel Misquez y tomándolo como rehén a punta de cuchillo. La retransmisión en directo del incidente captó los aterradores momentos en que Williams blandía un cuchillo improvisado y mantenía cautivo al agente Misquez. La respuesta posterior de las fuerzas del orden se saldó con la muerte a tiros de Williams y el rescate del agente Misquez. Esto es lo que ocurrió aquel día. El 27 de marzo de 2021, sobre las 4 de la tarde, Curtis Williams escapó de su celda en la cárcel del condado de Oklahoma. Aún no está claro cómo Williams fue capaz de liberarse, pero sus acciones pronto sumirían a la cárcel en el caos,
Armado con un cuchillo improvisado, Williams se enfrentó al funcionario de prisiones, Daniel Miskes, responsable de mantener el orden y garantizar la seguridad de los reclusos. En un sorprendente giro de los acontecimientos, Williams consiguió apoderarse del spray de OC del funcionario de detención, un potente agente químico utilizado para la autodefensa y el control de multitudes. Con el aerosol en su poder, Williams tenía un arma peligrosa a su disposición, lo que agravó aún más la ya de por sí inestable situación. El uso del spray OC contra el agente Miskes marcó el comienzo de una terrible experiencia que se desarrollaría entre los muros de la cárcel del condado de Oklahoma. Cuando la retransmisión en directo del incidente empezó a circular por las redes sociales, los ciudadanos preocupados y los organismos encargados de hacer cumplir la ley fueron alertados de la crisis que se estaba desencadenando. Empezaron a llegar llamadas a la central de OKCPD de ciudadanos preocupados que estaban viendo cómo se desarrollaba la situación a través de la retransmisión en directo en las redes sociales. La urgencia de la situación provocó una rápida respuesta de las fuerzas del orden. Los agentes llegaron a la cárcel del condado de Oklahoma sobre las 16:30 horas, pero debido al alto riesgo del incidente, no entraron inmediatamente en la cárcel. Hacia las 16:45 se desató el caos en la cárcel cuando un segundo recluso se unió a la refriega y apuñaló varias veces al agente Miskes. La situación se agravó cuando Williams agredió a otro recluso antes de tomar como rehén al agente Miskes. La vida del funcionario pendía de un hilo, mientras Williams lo mantenía cautivo a punta de cuchillo. Al reconocer el peligro inminente, las fuerzas del orden tomaron la difícil decisión de emplear fuerza letal. La policía disparó y mató a Curtis Williams, poniendo fin a la amenaza inmediata contra la vida del agente Miskes. En el caos que siguió, el agente Miskes se cayó por las escaleras, pero unos agentes de OKCPD, muy rápidos de reflejos, pudieron agarrarlo y ponerlo a salvo. Los angustiosos acontecimientos de ese día se desarrollaron rápidamente, dejando un impacto duradero en todos los implicados. Los disparos contra Curtis Williams y el rescate del agente Miskes pusieron fin a una aterradora situación de toma de rehenes que se había apoderado de la cárcel del condado de Oklahoma. Así llegamos al final de este video. Si te ha gustado este video y te gustaría ver más como este, haz clic en la tarjeta de tu pantalla.